el mensaje en este día, como lo ha hecho la iglesia, seguir una serie de estudios de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en esta mañana vamos a estudiar juntos el mensaje a la iglesia de Sardis. Saludos también, me dijeron que estábamos por Facebook Live, así que no haré bromas acerca del pastor porque estamos en Facebook Live. Entonces, vamos a saludos también a los que nos están viendo en vivo. Y vamos a leer la escritura en esta mañana, en este mediodía, y preparar nuestro corazón para ello. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, danos oído para oír lo que tú tienes para tu iglesia hoy. Abre nuestros corazones, cierra nuestras bocas para que lo que escuchemos sea tu voz, la voz de tu Espíritu Santo. Es lo que te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje es para ti. Yo no te conozco, a la mayoría de ustedes no los conozco, pero sí estoy seguro que Dios tiene algo para enseñarte en esta hora. Dios tiene algo que decirte a través del mensaje de su palabra. Te animo a que abras tu corazón y prepares lo que Él tiene para decirte, y entremos un poquito a entender por qué. Tendrás ahí a lo mejor tu hojita que dice el mensaje a la iglesia de Sardis, crónica de una muerte anunciada, y es un título bastante trágico, pero vamos a ver por qué. Aunque el título es un poco trágico, vamos a darnos cuenta que el mensaje termina siendo un mensaje de mucha esperanza. Acompáñame ahí al versículo 1 y vamos a comenzar a ver que dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Qué hermoso poder tener la oportunidad como iglesia de estudiar el libro de Apocalipsis. La verdad que, al igual que el resto de la escritura, es un libro apasionante, particularmente el libro de Apocalipsis, porque nos muestra la revelación final, la culminación del proyecto de Dios, como cuando vemos una película y estamos anhelando cómo va a terminar la historia, ¿verdad? La trama nos emociona, pero queremos saber cómo va a ser la culminación. Para muchos el libro de Apocalipsis es un libro enigmático y confuso, y preferimos omitirlo porque está lleno de símbolos y señales que quizá nos cuesta trabajo entender. Pero en realidad no debemos acercarnos al libro de Apocalipsis con un concepto de confusión, porque en realidad el libro se llama la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir que no hay nada en el libro que Dios quiera esconderte. En realidad lo que Él quiere es revelarte. Y podemos ver, de hecho, al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis de una manera en la que no la hemos visto en toda la Escritura. Cuando nosotros vemos cuando nosotros vemos el mensaje, por ejemplo, en el capítulo 1, del versículo 9 al 20, vemos la manifestación del Señor Jesús en toda su gloria y en todo su esplendor. Entonces el libro de Apocalipsis es una muestra de
la revelación de Jesucristo. Ahora, piensa por un momento, y quizá te habrás dado cuenta, cuántas veces el libro de Apocalipsis utiliza el número 7, ¿verdad? Bueno, son mensajes a 7 iglesias, aparecen 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, 7 candeleros, 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios. Ahora, no es un lenguaje exclusivo del libro de Apocalipsis. En realidad el número 7 tiene un significado muy particular. El apóstol Juan lo usó en su evangelio también. Cuando nosotros estudiamos el evangelio de Juan, nos damos cuenta que se mencionan 7 milagros del Señor Jesús, 7 veces que el Señor dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. 7 veces aparece la expresión. Pero cuando nos vamos más atrás en la Escritura, vemos que Dios decidió hacer los cielos y la tierra y todo lo que vemos, ¿en cuánto tiempo? En 7 días. Ahora, el número 7 tiene un significado bien particular. Habla de algo que ha sido completado. Habla de la plenitud. Y es importante entender el significado del número 7 porque nos va a ayudar a entender que si es un mensaje a 7 iglesias, entonces el Señor va a abarcar la plenitud de su iglesia a través de estos 7 mensajes. Hay varias interpretaciones en cuanto a estos 7 mensajes. El primero de ellos es que están dirigidos a 7 iglesias reales en aquel tiempo del primer siglo de la era cristiana. Y es verdad, estas 7 iglesias de verdad existieron. Pero también hay una perspectiva histórica. Algunos interpretan que cada iglesia representa un periodo del cristianismo a lo largo de la historia. Otra perspectiva dice que en realidad el mensaje a las iglesias tiene un mensaje para la iglesia de hoy. Y una perspectiva más dice que cada iglesia en el mundo termina cayendo en alguno de estos mensajes de forma bien particular. Lo que sí podemos decir es que esas iglesias sí existieron, y lo que también podemos decir es que el mensaje de hoy sí es para ti en esta hora, también para su iglesia en esta mañana. Así que con eso en mente, entremos a ver a qué se refiere esta perspectiva de la plenitud de las iglesias. Veamos entonces la seriedad con la que el Señor Jesús habla a esta iglesia. Dice ahí el versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora, quiero que nos detengamos un momento en esa palabra dice, porque esta expresión en griego es una expresión formada de 2 palabras, tedelegei, que en realidad se utiliza solamente 8 veces en el Nuevo Testamento. Y 7 es para las iglesias del Apocalipsis. Esta expresión, tedelegei, es una expresión que se utilizaba para hablar cuando estaba a punto de decirse un mensaje solemne, ¿verdad? Cuando el mensaje era bastante serio y tenía que prestársele atención. Ahora, esto quiere decir que lo que estamos por ver es un mensaje importante. La nueva traducción en inglés lo traduce así: este es el pronunciamiento solemne. O sea que Cristo está a punto de hacer un pronunciamiento solemne y lo hace para cada una de las iglesias. Cada uno de estos mensajes tiene un bosquejo muy fácil de seguir. El Señor Jesús era fue el mejor pedagogo y fue quien mejor enseñó acá en la tierra. Así que nos recuerda un bosquejo muy fácil en cada una de las iglesias. Siempre aparece con el remitente primero, después el receptor, después vamos a ver ahí que hay una reprensión a las iglesias, no a todas les hace reprensión. Después vamos a ver que hay un reconocimiento a la iglesia, no a todas les hace un reconocimiento. Y después menciona una recompensa, ¿verdad? Y ese es el bosquejo que se sigue a lo largo. Así que vamos a respetar ese bosquejo y a ir viendo cada uno de estas partes a la luz de la Escritura. Vamos a ver primero el remitente. ¿Quién escribe? Escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Vamos a darnos cuenta que hay 2 características que definen al que escribe, a Cristo. En primer lugar, aparece ahí en tu bosquejo el que tiene el dominio. Porque fíjate que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Él tiene el dominio. Ahora, ¿qué son esos 7 espíritus? ¿A qué se refiere? ¿Por qué
no dice el Espíritu de Dios. Bueno, podemos llegar a la conclusión en primer lugar de que no habla de 7 Espíritus Santos, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de que hay un solo Espíritu de Dios, hay un solo Hijo y el Padre que forman la Trinidad, la persona de Dios manifestada en 3 personas. Entonces, ¿por qué menciona los 7 espíritus? Bueno, te animo a que puedas ir en tu Biblia a Isaías capítulo 11, el versículo 1 y 2. Dice ahí la profecía de Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de la profecía de cuando Cristo iba a venir del linaje de David. Y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y para muchos los 7 espíritus representan las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Cuando vamos a Zacarías capítulo 4, vamos a ver un simbolismo que aparece también en Apocalipsis. Aparece un candelero con los 7 brazos, ¿verdad? Pero Zacarías ve ahí a 2 árboles de olivo, ¿verdad? A los costados. Y parece como que una maquinaria que lleva el aceite de olivo ahí a ese candelero, ¿verdad? Y el Señor le dice a Zacarías y al gobernador Zorobabel, les dice: no es por tu fuerza, ni por tu sabiduría, ni por tu inteligencia, sino por mi espíritu. Así que en realidad, cuando dice los 7 espíritus, está hablando de la plenitud del espíritu. Está hablando de que el espíritu en su plenitud está operando en Cristo para su iglesia, ¿verdad? La plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué más hace mención de que Cristo lo tiene en su mano? La plenitud del Espíritu, pero también dice ahí las 7 estrellas. Cuando vamos al capítulo 1, dice ahí que las 7 estrellas son los 7 mensajeros, ¿verdad? Está hablando de las personas que estaban a cargo de estas iglesias, de los pastores, de los líderes. Y es interesante porque Cristo se presenta a esta iglesia como alguien que tiene lo que esa iglesia había hecho de un lado: la plenitud del Espíritu de Dios y la enseñanza sana por medio de sus líderes espirituales. El Espíritu de Dios y los líderes espirituales era algo de lo que carecía esta iglesia, y vamos a ver por qué. Ahora, el remitente entonces se presenta como aquel que tiene el dominio, pero también se presenta como aquel que conoce todas las cosas. Fíjate el versículo 2 que dice: yo conozco tus obras. En realidad no conocemos mucho de la historia de la iglesia en Sardis. No hay registros históricos ni en el Nuevo Testamento. Quizá la única referencia que encontramos es ahí en el libro de los Hechos, cuando dice que Pablo en su ministerio en Éfeso dice que todo Asia escuchó del evangelio. Probablemente ahí es que se funda la iglesia de Sardis, pero no tenemos mucho contexto, no conocemos nada de la iglesia en Sardis. Pero déjame decirte algo: Cristo sí la conocía. Y dice ahí: yo conozco tus obras. Yo no te conozco a ti y tú no me conoces a mí. Tú no, quizás sabes mi nombre porque está en el boletín, pero quizá no sabes nada de mi familia, ni de cómo trato a mi esposa, ni de cómo estoy criando a mis hijos, o de qué me gusta hacer en mi tiempo libre, ¿verdad? Pero Dios sí lo conoce. Yo no te conozco a ti, por ejemplo, yo no sé por qué estás aquí. Si estás aquí porque viniste a alabar a Dios, porque quisiste escuchar algo nuevo, porque te trajeron o porque te gusta la convivencia. Pero déjame decirte algo: Dios sí conoce. Él conoce todas las cosas. Él tiene el dominio y Él conoce todas las cosas. Ahora, ¿cómo presenta? Vamos a ver al receptor. ¿Cómo describe aquí al receptor? Bueno, Sardis era una ciudad asentada sobre un monte y era una ciudad de Asia Menor que militarmente era infranqueable. Era muy difícil atacarla por su altura. Para el tiempo en el que fue escrita la carta, bueno, en siglos antes, había sido capital del Imperio Libio, y para el tiempo en el que fue escrita en realidad era una ciudad muy pequeñita, una pequeña aldea. Para el día de hoy no son más que un montón de ruinas la ciudad de Sardis. Ahora, fíjate lo que dice ahí cuando habla del receptor. Hay ahí una descripción muy sencilla que da. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives.
que tienes nombre de que vives y estás muerto. En primer lugar, vamos a ver que este receptor tiene apariencia, ¿verdad? Y es interesante esa palabra nombre porque en otras versiones aparece como reputación. La reputación es aquello por lo que las personas nos conocen, ¿verdad? La reputación es aquello que queremos cuidar, ¿verdad? Para tener una buena reputación, evitamos mostrar la peor parte de nosotros, ¿verdad? La reputación termina siendo el nombre que la gente, con el nombre con el cual la gente termina conociéndome. Y tratamos de cuidarla, ¿verdad? De no echarla a perder, ¿no? Tener una buena reputación, un buen nombre. Dice la Biblia que esta iglesia tenía un nombre. ¿Qué quiere decir? Que tenía una reputación. O sea que parecía una iglesia. Había gente, había alguien al frente, había música, había redes sociales, había convivencia, pero dice, había apariencia, pero no había esencia. Dice, pero estás muerto. Tremendo. Ahora déjame advertirte de algo, la verdad. El mensaje en esta hora es un mensaje duro. No es un mensaje suavecito o una palmada en la espalda. Cuando hay peligro de muerte, yo no sé si en algún momento tú como padre, los que somos padres, has tenido que llamarle la atención a tu hijo para evitar un probable peligro de muerte. No sé, por ejemplo, tu hijo está a punto de meter los dedos en el enchufe. ¿Y qué haces? Mijito, no, ¿verdad? Mamá, ¿qué hace? Hijo, escuincle, lo agarramos de los pelos si es necesario, ¿verdad? Y evitamos el peligro de muerte. La otra vez mi hijo, se ríe la mamá, se acordó de la última vez. Mi hijo tiene 4 años, muy inquieto, ¿verdad? Muy inquieto, salió a su mamá. Y el otro día estábamos en la calle y yo estoy enseñándole que él no puede, trato de enseñarle a caminar por la banqueta sin que yo lo tome de la mano y que él no se cruce, ¿verdad? La otra vez él salió de la casa y se cruzó la calle. Ahora, yo no le dije, ay papacito, no. Yo le grité fuerte, le dije, Matías. Y él se asustó, ¿verdad? Y volteó, me dijo, me asustaste. Digo, y yo le dije, eso era lo que quería hacer, te quería asustar. Y lo tomé, me arrodillé y le dije, eso que estás haciendo es peligroso, te puede causar la muerte. No sé, no tiene aún un concepto de la muerte, pero el mensaje que Cristo le da a Sardis es fuerte. Va a decir, estás en peligro de muerte. Y cuando nosotros vamos hacia adelante, el Señor Jesús expone que esta iglesia tenía toda la apariencia, todo el nombre. De afuera decían, wow, es una iglesia padrísima. Pero Jesús conocía la esencia y decía, le falta la plenitud del Espíritu y el sustento de la enseñanza de los líderes espirituales. Ahora bien, cuando nosotros vemos esta cuestión de la muerte, hay algo interesante en cuanto a la muerte. La muerte es dolorosa, la muerte nunca es deseable y sobre todo la muerte obviamente es la antítesis de Dios mismo, porque Dios es vida, ¿verdad? Y de Dios proviene la vida. Así que en realidad la muerte es ausencia de Dios. Y cuando nosotros vemos esta iglesia nos damos cuenta que había algo importantísimo que les estaba faltando. Si hay algo que está muriendo es porque Dios no está ahí. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte termina siendo separación eterna. Nuestra alma carga con el lastre del problema del pecado, ¿verdad? Que nos llevará hasta la tumba. Un día moriremos. Gloria a Dios que no será eternamente para los que hemos conocido a Cristo, que nos ha prometido vida eterna, ¿verdad? El que cree en mí, dice Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios por la esperanza, ¿verdad? Pero cuando nosotros
vemos el tema de la muerte, es interesante que en la Escritura siempre está vinculada la muerte con algo. ¿Con qué? Con el pecado. La muerte no termina siendo más que la consecuencia de algo que se ha permitido, de la contaminación que se ha permitido. Y es una verdad implícita aquí en la iglesia de Sardis. Algo ocurrió, algo permeó, algo se permitió entrar que contaminó y el Espíritu de Dios se apagó o no estaba operando en la iglesia y la exposición a la Escritura no estaba siendo parte de la realidad de la iglesia. Ahora, esto trae algunas consecuencias y déjame decirte algunas características rápidamente de una iglesia muerta. En primer lugar, una iglesia muerta y su peor peligro es que cree que está viva. ¿Alguna vez viste la película de Sexto Sentido con Bruce Willis? ¿Sí? ¿La viste? ¿Sí? Si te acuerdas de esa película, él es un psicoanalista, un terapeuta, ¿verdad? Que atiende a un chico que tiene problemas de identidad y problemas de... No me acuerdo bien, la vi hace mucho tiempo. Para que funcione esta ilustración te la tengo que spoilear, así que lo siento para el que no la vieron, voy a tener que contar el final. Pero en realidad, este personaje tiene un problema interesante. Trata de ayudar al niño, ¿verdad? En sus problemas psicológicos, pero mientras va pasando la trama de la historia, el niño en realidad es quien está tratando de ayudarlo al personaje principal a que se dé cuenta que ya no está vivo, ¿verdad? Que está muerto en realidad. Entonces el niño le dice, yo veo gente muerta, ¿verdad? Casi le está diciendo, pues tú estás muerto, ¿no? Ya estaba muerto, nomás que no se había dado cuenta, ¿verdad? Y en realidad cuando nosotros vemos el peligro de la muerte espiritual, el peligro más grande es no darnos cuenta que hay muerte espiritual. En segundo lugar, cuando la apariencia es más importante que la esencia, cuando nuestra preocupación está mucho más en cómo me veo, qué dirá la gente, qué pensarán de lo que estoy haciendo, y la esencia, el interior. Jesús, que hablaba de los fariseos, por ejemplo, él les decía sepulcros blanqueados. Él hablaba de algo que por afuera tenía una apariencia limpia y sana, pero por adentro estaba podrido. Terrible, terrible. En tercer lugar, no tiene una enseñanza sólida de la Escritura. En cuarto lugar, es materialista. Piensa en las cosas de este mundo, lo que se puede ver con estos ojos y comprar con dinero. Y en último lugar, los asistentes esperan recibir en lugar de dar. Esa es una característica de una iglesia muerta. No tiene nada que dar. Terrible, terrible. Ahora, suena paradójico, ¿verdad? Porque estamos en la iglesia vida, ¿verdad? Y feo que estemos hablando de la muerte, pero qué importante entender este principio. Y ahora vamos a ver que en realidad esta era una iglesia, no era una iglesia, era un club social, ¿verdad? Es interesante este concepto de la membresía, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene membresía en Sam's Club? ¿Sí? ¿O es miembro de algún club social, como un club deportivo o algo? Bueno, mientras tú pagues tu membresía, tú tienes un montón de beneficios. Esa es la palabra, beneficios. Y a veces pensamos que el ser miembro me tiene que redituar en tener beneficios. Pero cuando nosotros trasladamos ese concepto de membresía a la Biblia, tergiversamos lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 12, que somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Mira, ser miembro de la iglesia no es tener una tarjetita que te da un montón de beneficios. Gloria a Dios, y ser parte de la familia de Dios tiene un montón de bendiciones. Pero ser parte de la familia de Dios también implica un montón de responsabilidades. Hoy vimos el testimonio de varios de los hermanos que dijeron, yo doy un testimonio público de la fe que he depositado en Cristo. ¿Y sabes qué estaban diciendo? Yo también me comprometo a ser parte de mi iglesia local. Y los que entienden esa responsabilidad se dan cuenta que no es solamente un conjunto de beneficios, que también hay responsabilidades. Que a veces te tocará quizá venir y estar acá temprano. A mí fue de mucho ánimo llegar hoy en la mañana. Oscar me dijo, oye, nos vamos a las 7:30. Le digo, pero ¿qué haces a las 7:30 en la iglesia? Le digo, no, pues vamos a trabajar. ¿Y quién llega a las 7:30? Y vas a ver. Y pudimos ver a un grupo hermoso de personas que entienden que estamos en la iglesia
que es mucho más bienaventurado, como dijo el Señor Jesús, dar que recibir. Pero el problema de una iglesia muerta es que espera recibir y no dar. Ahora, es entonces que el Señor Jesús tiene que hacer una reprensión bien fuerte, bien fuerte. Y la vamos a ver ahí en las palabras que le dice, ok. Lo primero que le dice el Señor Jesús, versículo 2, fíjate, le dice, sé vigilante. Literalmente esa palabra significa, hey, despierta, despierta. Estás a punto de perderlo todo, ¿verdad? Date cuenta en dónde estás, ¿verdad? Es como esa llamada de atención del padre al hijo que está a punto de cruzar la calle cuando el camión viene y le dice, hey, despierta, date cuenta en dónde estás. Es interesante que acaba de decir el Señor Jesús está muerto. Hey, Señor, ¿cómo le dices despierta si ya le dijiste que está muerto, verdad? Ahora, pero no fue el mismo Señor Jesús que fue a la casa de aquel hombre llamado Jairo con su hija que ya había muerto y en su cuerpo inerte el Señor Jesús sacó a todas las personas. ¿Y qué le dijo a esa niña? Mi niña hermosa, a ti te digo, levántate. Ahora, qué hermoso pensar que Dios puede levantar lo que para el hombre está muerto, ¿verdad? Y mira, yo quiero animarte a que pienses que Él puede hacer lo mismo en tu vida. Yo no sé cuáles son aquellas cosas que tú has dejado morir. Yo no sé si tú has dejado morir tu fe, si tú has dejado morir tu esperanza, o si has dejado morir tu gozo, o si has dejado morir tu paciencia, o si has dejado morir una relación, si has dejado morir tu vínculo y comunión con el Señor, si has dejado morir tu matrimonio, si has dejado morir la esperanza. Para el Señor no es demasiado tarde. Y fíjate cómo termina ahí la exhortación en el versículo 1, dice, sé vigilante. Y vamos al segundo punto porque está súper conectado. Dice, sé vigilante y afirma. Literalmente lo que significa esa palabra afirma es fortalece. Lo que para otros podría ser un caso perdido, para Cristo no lo es. Es interesante que es como si el Señor fuera un entrenador, ¿no? No sé si te ha tocado ver una pelea de boxeo, ¿no? Es como aquel boxeador que durante 6 rounds ha sido vapuleado, golpeado, atacado, ¿verdad? Tiene el ojo hinchado, la otra ceja sangrando, la nariz torcida, ¿verdad? Y pareciera que llega al banquillo después del 6º round, no puedo más, no puedo más. Y el entrenador le dijera, hey, estás peleando. Estás de pie, esto no ha terminado, esto no ha acabado. Y le dice, hey, fortalece. Pero quizá en ese punto diga, no tengo nada más que fortalecer. Ahora, es interesante ver que pareciera que hay algunas personas que les gusta ver a los demás fracasar, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, Dios no es así. Fíjate lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 42, en el versículo 3. Qué hermosa promesa de Dios. Dice, no aplastará a la caña más débil. Dios no es un Dios tirano que te mira a sufrir y te aplasta como una cucaracha diciendo, ya igual si de por sí no sirves para nada. Ese no es mi Dios. Dios no es un Dios tirano ajeno a tu sufrimiento. Dios no disfruta de tu sufrimiento. Entonces, ¿por qué lo permite, Uziel? ¿Por qué Dios permite mi sufrimiento y me dices que le importa? Mira, podríamos pasar horas, días, semanas estudiando acerca de la soberanía de Dios y el porqué del sufrimiento. Lo que sí te puedo decir en esta hora es que Dios no ha terminado contigo. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios está contigo. Y Dios tiene una obra especial para seguir completando. Fortalece, dice ahí, fortalece las cosas que están por morir. Ahora, ¿qué era lo que estaba por morir? Bueno, ya hablamos de que la plenitud del Espíritu de Dios y la enseñanza de la Escritura habían sido hechas a un lado.
La centralidad del evangelio en la vida de esta iglesia estaba ausente. Y lo que les dice es, fortalece lo que está por morir. Esa era como un pábilo que estaba a punto de apagarse. Y fíjate lo que dice en la segunda parte del versículo 3 en Isaías 42. Dice, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Dios no está disfrutando de tu sufrimiento. Dios a veces nos hace pasar por el fuego y duele, ¿verdad? Ahí en el Salmo 66, cuando habla del sufrimiento, dice, hiciste pasar carros sobre nosotros, Dios. Pareciera que carros y de carruaje de guerra pasó sobre nosotros, ¿verdad? Y a veces el sufrimiento es así. Pero Dios se glorifica aún más en medio del sufrimiento cuando recordamos que su gracia es suficiente. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y fíjate, Dios no está diciendo, no, lo que pasa es que tú no cumples con mi estándar, hazte a un lado. No, eso no es lo que está diciendo. Mira, esa expresión perfecto no quiere decir impecable, pulcro, sin errores. En la Biblia la palabra perfecto significa completo, maduro, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que, oye, tus obras no han ido orientadas hacia la madurez. Es la misma palabra que aparece en Filipenses capítulo 1 cuando dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. La nueva versión internacional dice la llevará a buen puerto, la llevará a buen término. Querido, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Y la buena obra que Él ha preparado, Él la quiere perfeccionar. Pero para eso tienes que despertarte y darte cuenta de dónde estás. Tienes que fortalecer lo que se ha debilitado. Y en tercer lugar, en la exhortación tienes que recordar. Fíjate lo que dice el versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Cuando llegamos el día viernes aquí a la iglesia, ¿verdad? Me ocurrió algo muy curioso. Yo me bajé de la camioneta, yo iba adelante, y mientras me bajé de la camioneta iba caminando hacia la parte de atrás para abrir la cajuela y sacar las cosas. Pensé en 2 cajas de materiales que no había traído, ¿verdad? Y me corrió un frío en la espalda y dije, las dejé. Ahora, ocurrió algo interesante. Qué bonito hubiera sido acordarme de eso en Bernal, ¿verdad? O acordarme de eso saliendo de Palabra de Vida, ¿verdad? Pero hubo algo curioso. Yo manejé un rato y después de manejar me pasé al asiento de atrás y hago lo que hace cualquier chavo de mi edad cuando está viajando. Me dormí, ¿verdad? Claro, me dormí hasta un buen rato, cotorreé, llegamos acá y en ese momento, ahora era demasiado tarde, porque no había forma de regresar y traer el material. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque no tenemos que esperar a que sea demasiado tarde. A veces queremos jugar con fuego y caminar en la orilla de la voluntad de Dios, esperando que no nos pase nada. No, querido, porque cuando menos lo esperes habrá consecuencias por tu pecado, por tu desobediencia. Por eso dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Isaías 46:9 dice, recuerden las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, solo yo soy Dios. Y ahí en Efesios capítulo 2 dice, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, no tenían parte de las alianzas ni en la promesa de Dios, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido hechos cercanos. Qué hermosa promesa. Y le dice el apóstol Pablo a los Efesios, acuérdate. ¿Sabes qué le está diciendo? Hey, ¿hubo un momento que Cristo llegó a tu vida? Vuelve ahí, vuelve a ese lugar. Recuerda y regresa a recoger lo que dejaste tirado, ¿verdad? Es literalmente lo que está diciendo el apóstol Pablo. No puedes pensar que el evangelio operó en tu vida en el pasado y que el día de hoy esté totalmente ausente. Eso le estaba pasando a Sardis. El evangelio había sido una realidad del pasado, pero el día de hoy no tenía ninguna esencia. Recuerda, acuérdate lo que has hecho a un lado.
Y en cuarto lugar, en la exhortación, le dice ahí, arrepiéntete. Ahora, la invitación del Señor es muy sencilla. Vuelve al Evangelio, vuelve a la gracia, vuelve a la misericordia de Dios. Cuando nosotros vemos ahí esa expresión, guárdalo y arrepiéntete, literalmente significa vuelve a los fundamentos, la base sobre aquello que edificaste tu fe en Cristo. Vuelve. Ahora, es interesante esta expresión de arrepiéntete, ¿verdad? Porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan, que nos corrijan? ¿A quién nos gusta que nos corrijan? La verdad es que a pocos de nosotros nos gusta que nos digan cuando estamos haciendo las cosas mal. Está más padre cuando alguien te da una palmada en la espalda, te dice muy bien hecho, ¿verdad? A veces yo le digo a mi esposa, oye, ayúdame si repito una palabra muchas veces o algo no queda claro cuando estoy predicando, ¿verdad? Y me bajo y voy en el coche y me dice, mira, dijiste esto, esto y esto. ¿Y sabes qué me pasa? Me enojo. Yo le pedí que me corrigiera y cuando me corrige, me enojo, ¿verdad? A ti no te pasa, ¿verdad? A veces, aquí no, ¿verdad? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos corrijan? Pero sabes, a veces esa expresión tiene que ser dura y tiene que ser directa. El Señor dice ahí, arrepiéntete. Lo que está diciendo es, estás yendo en peligro de muerte, está a punto de apagarse tu llama, regresa a recoger lo que dejaste tirado. Ahora es interesante porque cuando nosotros vemos este tema de arrepentimiento significa vuelve a mirar lo que dejaste de mirar. Cuando esta imagen de Cristo en el capítulo 1 la ve Pablo y cae pero sorprendido. Es como la de Isaías en capítulo 6 cuando dice que vio al Señor y cayó y dice, no, Señor, ¿quién soy yo para que con estos labios inmundos estén delante de ti? Y el problema es que no podemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos hasta que miramos a Cristo tal y como es. No podemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos hasta que no miremos a Cristo tal y como Él es. Y termina la exhortación no con una palabra dura. Es interesante que termina dando una palabra de aliento y de esperanza. La recompensa. Dice ahí en el versículo 5, dice 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y está hablando de que había gente en la iglesia que no se había contaminado, que habían caminado en fidelidad, que había enfrentado la adversidad y que se había sostenido firmemente. Y dice después ahí, al que venciere. A cada uno de los mensajes en las iglesias de Apocalipsis se le da una palabra de esperanza al que venciere, el vencedor. En esta parte, al vencedor se le prometen tres cosas. En primer lugar, se le promete una vestimenta renovada. Qué hermoso pensar que aunque en un momento de mi vida caminé en necedad y en desobediencia, Cristo está dispuesto y esperando para cubrirme con una nueva vestidura. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta de su necedad y despertó, literalmente despertó, dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y va y regresa y va con el padre y dice, me voy a humillar y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que hizo el padre? No lo dejó ni terminar, lo abrazó con brazos de amor y de misericordia. Le dijo, ¿tú eres mi hijo? Yo no te voy a poner a trabajar como un jornalero. Tú eres mi hijo. Hizo una gran fiesta. Mi hijo que estaba, ¿qué dijo? Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Por eso podemos pensar que esta nueva vestimenta, dice que lo vistió con ropas limpias a su hijo que se había alejado. En segundo lugar, hay un registro perpetuo. Fíjate lo que dice en el versículo 5, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora dirás, oye, Uziel, ¿eso quiere decir que Dios puede borrar del libro de la vida? ¡No! Es exactamente lo que no está diciendo. Está diciendo que Él no va a borrarte del libro de la vida. La salvación es un regalo que Dios otorga y que no descansa en tus obras. Descansa en su gracia, descansa en su misericordia. Y dice ahí, Él no borrará tu nombre del libro de la vida. Si eres un verdadero hijo de Dios que ha venido rendido ante los pies de Cristo, el Señor no borrará tu nombre del libro de la vida. Y por último, confesaré su nombre delante de mi Padre, una declaración de aprobación.
Para el vencedor habrá un testimonio de Cristo que va a decir: hey, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, así como Él lo hizo con su propio hijo. En ese día Cristo no se avergonzará delante del Padre de ti. Ahora, concluyamos y pensemos: ¿hay algo que estás dejando morir? ¿O hay algo que has dejado morir en tu vida? Quizá una relación importante, quizá la relación más importante, tu comunión con el Señor, tu paz, tu gozo, tu fe. ¿Qué es lo que estás dejando morir? Y quizá en esta mañana el Señor te está diciendo: tú tienes el nombre, ¿verdad? Tienes la apariencia, pero no tienes la esencia. Mira, yo no te conozco, pero el Señor sí te conoce. Y si esa es la realidad en esta hora, yo te quiero animar a que vengas, y dice ahí la promesa, ¿verdad? Recuerda la verdad del Evangelio y ven a Cristo y arrepiéntete y recibe su misericordia en esta hora. Y lo que está a punto de morir, Él mismo, Cristo puede revivir lo que para ti o para el hombre está muerto. Si Él levantó a una niña diciéndole Talita Kumi, ¿no puede revivir lo que está muriendo en tu vida? Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Y quizá en esta hora tú le tengas que decir a Dios: Dios, yo he dejado morir mi paz y mi gozo. He dejado morir mi tiempo contigo. He dejado morir las relaciones importantes. Estoy dejando morir mi matrimonio. Estoy dejando morir mi esperanza. Y quizá tengas que decirle: Señor, trae a mi mente tu misericordia y tu bondad, y ayúdame a recordar aquello que he olvidado. Quizá en esta hora tú estás aquí y tengas que decirme: no, Uziel, yo no estoy seguro si mi nombre está escrito en ese libro de la vida. Yo no estoy seguro si yo muriera en este momento de poder tener la vida eterna. Tú dijiste que la paga del pecado es muerte, y yo reconozco que he pecado delante de Dios. Bueno, quizá lo que tengas que hacer es venir también a arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios y decirle: Señor, reconozco que te necesito en mi vida, reconozco que necesito tu perdón. Y yo quiero hacer esta invitación en esta hora. Si hay alguien en este lugar que está diciendo: yo quiero conocer a Cristo de manera personal. Yo estoy aquí, pero estoy confundido, no conozco a profundidad de la Biblia, y lo que sí sé es que hay algo dentro de mí que necesita ser llenado. Bueno, solo Cristo lo puede llenar. Si ese es tu caso en esta hora, te animo a que ahí en el lugar en donde estás, me gustaría orar por ti, que me lo indiques levantando tu mano y me digas: Uziel, ora por mí, yo quisiera conocer a Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, acá, gloria a Dios. Amén, amén, amén. ¿Alguien más? Amén, gloria a Dios. Amén. Padre, te alabamos en esta hora, porque cuando logramos verte en tu gloria y en tu magnificencia y en tu bondad y en tu misericordia, no hay más que caer humillados delante de ti. Señor, gracias porque tú has prometido una vestidura nueva, Señor, de nuestra miseria. Señor, te doy gracias porque por estas profesiones, Señor, por estos corazones quebrantados. Señor, que no sea simplemente la emoción del momento. Oro para que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción, Señor, para salvación. Te doy gracias por la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, y por el mensaje a esta iglesia, Señor, que estoy seguro que tú tienes algo para enseñarnos en esta hora. Señor, que esta iglesia, que la iglesia Vida, sea una iglesia siempre llena de vida, porque está en la plenitud de tu Espíritu y en la plenitud de tu palabra. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.